¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto de este lunes. Me da mucho gusto saludar a Rafael Pérez Gay. Rafa, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, Ibabel, aquí nos ven hoy, buenas noches. Y Babel Arroyo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos, Rafael, Carlos, qué gusto estar aquí nuevamente. Es curioso, creo que hoy leía yo a Salvador Camarena y decía, creo que hay una parte en donde tiene razón. Este va a ser pues, uno más, un presidente más, marcado por por problemas en la relación de México-Estados Unidos en relación a las drogas, ¿no? Todos han sido diferentes, son diferentes fenómenos cuando no es Camarena. Esto va a ser el fentanilo. Y esta es una relación, digamos, atorada en esta nueva droga, en la droga del fentanilo, en donde hay una gran crisis en Estados Unidos por el consumo, y en donde ahora el presidente, curiosamente, su discurso es: aquí no lo hacemos. Hoy hizo una semicorrección, hoy dijo: aquí no hacemos los precursores para el fentanilo, más allá de que los pongamos juntos. Eso no lo dijo, eso lo digo yo. Y hasta una carta le mandó al presidente chino diciendo: ¿qué onda? Díganos a dónde los mandan los precursores del fentanilo para ver qué hacemos aquí. Y en fin, y se sigue tensionando la relación entre México y Estados Unidos por esta nueva droga ultra adictiva, muy fácil de transportar, fácil de hacer. En fin, Iba a ver, arráncate. De China no le han contestado mucho, la verdad, al presidente. No, bueno, con los últimos, con las últimas declaraciones, o sea, más que acontecimientos, con las últimas declaraciones que hemos visto, tanto en Estados Unidos como en el gobierno mexicano, como en China, me parece que podemos decir que se desnudan dos realidades inmensas que no podemos, no mirar, ¿no? Y una es que el gobierno mexicano da palos de ciego cuando del fentanilo y la relación con Estados Unidos se trata, que, a ver, dar palos de ciego en una mesa en la que hay una tormenta de ideas, a mí me parece muy bien, o sea, siempre hay que salirse del cuadro básico, ¿no? Y entonces si el presidente dice: oigan, ¿y por qué no mejor prohibimos el fentanilo? Ah, pues es una buena idea. No, fíjese que así no se puede. Ah, no, ya sé, hay que decirle a China que ya no nos mande el fentanilo. No, ¿sabe qué? Que por ahí tampoco, porque no es China el gobierno el que nos lo manda. En fin, o sea, me parece que tenemos un problema grave en el diseño y la planeación de nuestras políticas públicas, que no solamente tienen que ver con nuestra relación con Estados Unidos, sino muy probablemente con un problema de salud pública que tenemos a la vuelta de la esquina. O sea, ya hay ahorita quienes están alertando sobre esto, sobre todo en ciudades como Tijuana. Bueno, esa es una de las realidades. Y la otra que veo es que, pues tristemente, el gobierno mexicano no tiene interlocutor político en China. Estamos, pues ahora sí que como López Obrador quería, ¿no? Aislados. Si no tiene una política Sí tiene internacional. nomás, no es para mandarle cartas. Estoy seguro que el embajador y la Cancillería tienen con quién platicar, no es que a veces el presidente no tiene nada que hacer y hace cartitas. No, bueno, y a eso me refiero, porque él personalmente no tiene una idea de las relaciones exteriores como un asunto de importancia para su gobierno. Y entonces cuando de repente quiere hablar con otro país y manda una cartita, como ha estado haciendo a España, a Estados Unidos, ahora a China, y ahora China, pues de manera muy grosera, hace que la vocera, la secretaria de la vocera casi casi le conteste al presidente de México. Ahora, eso pues es una canallada, tiene impacto, no tiene impacto, pero sí nos revela nuestra falta de interlocución internacional. Más allá de que el problema del fentanilo sí está en chino, pareciera que no encontramos ni siquiera cómo por lo menos bajarle, ¿no? A mí lo que más me preocupa es esta inquietud estadounidense que en vez de solucionar los problemas allá, los quieren solucionar con nosotros, ¿no? Bueno, sí, hay esas dos dimensiones, esas dos formas de ver el asunto. Primero, efectivamente tú tienes razón, este gobierno quedará marcado en el sentido de que uno de sus grandes conflictos de drogas y de la relación bilateral con Estados Unidos es el fentanilo, que ha provocado, según dicen
en el Departamento de Estado de los Estados Unidos más de 100,000 muertos en algún tiempo. Eso es por un lado. En este sentido, es una droga nueva, pero el problema es un problema viejo. Desde hace mucho tiempo padecemos exactamente esta tensión, desde que, yo creo que tú lo escribiste, Carlos, y otros lo han mencionado, desde que a Richard Nixon se le ocurrió que para hacer su campaña rumbo a la presidencia tenía que encontrar un gran enemigo, y ese gran enemigo fueron las drogas. Desde ese entonces, México empezó a padecer, y otros países, pero sobre todo México, las presiones y el crecimiento verdaderamente monstruoso de los cárteles y de los grandes capos de la droga en México. Ese asunto está ahí y está puesto, y requiere y toca además un asunto que conoces bien, también Ibabel, que es el asunto de migrantes, de migración, cómo México permitió que convertirse en el policía migratorio de los Estados Unidos, a cambio francamente de nada, porque aquello de los aranceles que planteaba Trump, pues bueno, no era una realidad como tal en ese momento. Por otro lado, tenemos la actitud de la extraña, la estrafalaria actitud del presidente de la República, porque dice Ibabel que no tenemos interlocución, pero la verdad es que la interlocución no se logra escribiendo una carta a Xi Jinping diciéndole: señor amigo chino, por favor ya no nos manden los precursores del fentanilo. Pues no, pues es que no los manda el gobierno. Entonces hay una especie, no solo, quizás hay una mezcla muy, ¿cómo llamarle? Pues por un lado bochornosa, pero por otro lado muy grave y muy seria. Hay un desconocimiento total de parte del presidente, y además un momento de gran autoritarismo. Vamos a escribir una carta a Xi Jinping para que no nos mande precursores. Hay un canciller muy bueno que se llama Marcelo Ebrard, que se ha rifado una y otra vez. Hay cancillerías, hay embajada, se pueden seguir los medios que entiendo tiene la diplomacia en el mundo para poder llegar a algún tipo de acuerdo. Acuerdo al que López Obrador nunca quiso llegar, en primer lugar porque nunca fue a ninguna de las reuniones internacionales en donde estaba Xi Jinping y otros presidentes importantísimos, porque al presidente, ahí en ese sentido sí coincido, empieza a coincidir con Ibabel, al presidente le importa poco el mundo. No solo eso, el mundo lo amenaza, el mundo le parece un lugar inhóspito y difícil. De modo que la cosa pues se va complicando, porque del problema del fentanilo pasamos al problema de la falta de formas del presidente López Obrador para tratar de resolver un asunto, y si no de resolver, para estar en interlocución, para estar hablando y no tratar de quedar bien con Estados Unidos mandando una carta francamente ridícula al mandatario chino. A mí lo que más me preocupó de la carta no es que le dijera ya no mandes fentanilo, a final de cuentas, pues, ¿no? China es un país suficientemente autoritario como para decir no se va a producir o sí se va a producir. No, es cuando le dice, dinos a dónde lo mandas a México. ¿Cómo? ¿Cómo? Esa debería ser información que tuviéramos nosotros, ¿no? ¿A dónde llegan los precursores, no? Ibabel. Y podemos adelantar que llegan, que están entre los más de 3,5 millones de contenedores que llegan al puerto más grande que tenemos, que es el de Manzanillo. Ahí es a donde llegan como precursores, nada más que claro, son precursores legales, aunque se haga el papeleo adecuado, no es posible detener allí el tráfico del fentanilo ilegal. Ahora, a mí me parece que la carta que manda López Obrador es consistente con las formas del presidente que tienen que ver con este teatro que arma, ¿no? O sea, no es tanto un asunto de solución de política pública, sino el teatro de me culpa Estados Unidos, pero entonces yo le digo a mi amigo Xi Jinping, pero además leo la carta en la conferencia matutina para que todo el mundo vea exactamente cómo le dije y tal. Y en este caso, pues creo que el drama que arma, la dramaturgia a la que nos tiene sometidos, pues no le sale porque le contesta una funcionaria muy menor del gobierno de China, ¿no? Entonces, creo que es una de las pocas veces en la que la puesta en escena del presidente no ha salido bien. ¿Te parece, Rafa? Yo en esa no estoy con Ibabel, a mí me parece que le sale perfectamente para los objetivos que está planteada, la carta, la lectura en la mañana. Bueno, le sale bien porque... No estaba para que el presidente chino prohibiera el fentanilo ni le contestara. No, de ningún modo, porque para él no existe
Bueno, aquella cosa antigua que ya no ha repetido, la mejor política exterior es la mejor política interior, que yo nunca entendí muy bien eso, pero la carta tiene que ver con este estilo, con esta forma de la voy a leer en la mañanera y al cabo del rato, desdeñado completamente por el gobierno chino, a quien le contesta una funcionaria menor al presidente de la República Mexicana, el presidente se hace a un lado y se va por otro lado, porque hay una forma, una caracterología psíquica que consiste en, si yo creo realidades alternas, también puedo borrarlas cuando a mí me dé mi regalada gana. Creo una hoy, mañana invento otra y voy. Ahora, sí, entre las cosas que se han desmantelado en lo que va de este sexenio, no podemos descartar una política exterior que siempre tuvo México, ordenada, bien puesta y famosa en el mundo por su corrección, por su intensidad y por sus intenciones. Eso está desmantelado. Me atrevería casi a decir que en muchos lugares del mundo somos una especie de el hazme reír. Mira el presidente mexicano lo que está haciendo, mandando una carta al presidente chino. Yo no recuerdo, si ustedes lo recuerdan, corríjanme, no recuerdo una cosa así. Recuerdo que, bueno, estas ganas de convertirse en líder internacional sin viajar nunca, estas ganas de ser un líder de América Latina por vía Zoom, pues me parece un poco extravagante, por lo menos. Eso es lo que yo creo. No, nada más hay una cosa que me llama la atención, que es el tema de los datos, Carlos. Los mencionaste ahorita de pasada, es esa información que tendría que tener el gobierno, no solamente de por dónde entran los precursores, sino también creo que ya tendríamos que estar viendo si efectivamente se consume o no fentanilo en México. No tenemos ni un solo dato al respecto porque esa estadística no se recoge. Entonces... A ver. No, se recoge, etcétera. Además, se atrasó este año la de las drogas, empieza el año que viene, empieza a finales de este año, comienza. Ahorita no tenemos manera de saber si se consume o no se consume fentanilo en México. Entonces, a ver, o sea, tenemos tres cosas. Una es el papel de México en el mundo, la otra es la relación de México con Estados Unidos y la otra es, pues, empezar a ver si tenemos nosotros un problema con el fentanilo. Ya olvídense de si somos lugar de paso, o sea, ¿qué pasa con nuestra propia prevención? A mí sí me preocupa. Y por otras cosas. Ya se ve en Tijuana, hay muchos reportajes al respecto, Carlos. Está pesado. No he visto ninguno, nada más los gringos que pasan a Tijuana y Ensenada a comprar, pero todavía no tenemos ambulantes, todavía no. Si no me equivoco, tercer trimestre de este año empiezan a levantarle a que ya sabremos cómo está. Con eso y con Rafa, el periodismo riguroso. Eso, Rafa, te mando un abrazo. Gracias, buenas noches. Que les vaya bonito. Chao, bye.